Estamos estudiando la carta a los romanos y como iglesia creemos en algo que se llama la predicación expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiamos la escritura completa. No cogemos pequeños textos de la Biblia, no, cogemos las cartas completas para evitar tener una mala interpretación o llegar a conclusiones que no corresponden. Y en este momento estamos en la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 21. Y esta sección es desde el 21 hasta el 31, pero hoy simplemente vamos a ver hasta el versículo 26. Le pido pues que me acompañe en su Biblia a leer esta preciosa porción de la palabra de Dios. Y el título de esta enseñanza es una gran noticia para el pecador. Una gran noticia para el pecador. Voy a empezar entonces la lectura de esta porción. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por favor, acompáñenme a orar en esta mañana. Señor, tu palabra es suficiente. En ella no hay error, no hay debilidad. Tú la has puesto delante nuestro para nuestra edificación, para nuestro cuidado, para advertirnos del mal, para mostrarnos cómo vivir para tu gloria. Y hoy entonces venimos a ti para que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y estas perfectas y preciosas palabras hoy transformen todo nuestro ser. Que no haya una sola partícula de nosotros hoy que no sea afectada por la verdad de tu palabra. Y hoy te ruego de manera especial por mí, pues soy un débil siervo que ha sido comisionado para la más loable tarea, presentar la belleza de tu evangelio. Que hoy, Señor, mis flaquezas y mis torpezas no interfieran con el bien que has preparado para este tu pueblo. Que hoy muchos crean para salvación y que aquellos que han creído puedan ser animados y fortalecidos por la gloria del evangelio. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy quiero invitarlos entonces a que permanezcamos en la historia en la cual nos ha sumergido Pablo. Como Pablo, siendo obediente a la tarea que Dios le ha comisionado, ha puesto un juicio para toda la humanidad. Así que es importante que todos en su mente, niños y adultos, nos ubiquemos en un gran tribunal. A Dios en ese estrado, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es cualquier tribunal, pues en este tribunal está sentado nada más y nada menos que toda la humanidad. No sé usted en qué silla se quiere ubicar en esta mañana. Tal vez en las primeras, en las del medio o en las de atrás. Pero independientemente de la posición en la que se ubique imaginariamente en ese estrado, en este tribunal, todos estamos allí. Tenemos delante a Dios. Y Él ha emitido un claro diagnóstico, un preciso descargo de la condición de los seres humanos. Para refrescar nuestra memoria, acompáñeme ahí mismo en su Biblia, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 10. Vamos a refrescar el descargo que el apóstol ha hecho a todos los que están en ese tribunal, a todos los que están presentes, escuchando todos los cargos que pesan en nuestra contra. Y dice más o menos así. Versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. ¿Cómo está entonces todas las personas que están participando de este juicio? En silencio. No tienen cómo defenderse, porque las pruebas son suficientemente contundentes. Todos somos culpables, culpables, culpables. Los descargos se han presentado. El único veredicto posible para los niños, para los jóvenes y los adultos, bajo la enseñanza de Pablo, es: todos somos culpables de haber pecado contra Dios. Y Pablo ha hecho una tarea muy importante en este juicio. Ya lo vimos, cogió primeramente a los gentiles y les dijo: sí, ustedes que con sus razonamientos intentan negar la existencia de Dios son culpables. Porque aunque traten de negarlo, la creación es perfecta y da evidencia de la existencia de Dios. Luego sentó también allí en esta gran audiencia a los judíos. ¿Ustedes se creen mejores que los gentiles porque vienen de Abraham? ¿Ustedes creen que la circuncisión es suficiente para ir al cielo? Culpables, 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 porque tienen la ley y la obedecen de manera externa, pero no de corazón. Entonces la humanidad ha sido bien descrita. En un lado, los que creen que no necesitan de la religión, pues confían en su virtud, confían en su buena conducta para pensar que son buenas personas. A estos moralistas, ¿qué les ha dicho Dios? Culpable, culpable, culpable. Pero por este lado tenemos a los religiosos diligentes en el cumplimiento de los rituales y la liturgia, esperando que Dios les dé un golpe en el hombro diciendo: ¡qué gran servicio me prestas! Pero a estos Dios también los ha mirado a los ojos y les ha dicho: culpables, porque teniendo la ley no la aman, porque siendo descendientes de Abraham no imitan a su padre Abraham, porque no viven por la fe, sino de una manera hipócrita. ¿Quién entonces puede escaparse de este diagnóstico? Quiero por favor que me acompañen entendiendo esto. Todos los que estamos acá, a los ojos de Dios, solo tenemos un veredicto. ¿Cuál es? Culpable. Escúchame. Hoy la palabra nos habla como a culpables ¿de qué? De pecar contra Dios. Pero entonces, ¿cuál es la sentencia de tal falta? Empieza el texto diciendo que Dios ha manifestado una justicia aparte de la ley. Recordemos que la ley es un buen general, pero nuestra carne es un mal soldado. No quiere obedecer la ley. La ley nos ha mostrado el camino y nos dice: estos son los mandamientos, los hemos violado una y otra vez. Pero se nos está dando una noticia. Dios manifestó una justicia que no depende de la capacidad del hombre para cumplir la ley. La estructura de nuestra enseñanza hoy es la siguiente. Primer punto, vamos a ver la manifestación de una justicia prometida. Segundo punto, la recepción de esa justicia prometida. Y tercer punto, la ejecución de esa justicia prometida. Lo primero es: ¿cuándo se manifiesta? Miren lo que dice el texto. Ahora, ¿cuándo? En tiempo presente, Pablo está diciendo: alégrense. ¿No es esto una luz entrando en medio de una oscura situación? Ubiquémonos nuevamente. Somos culpables de haber pecado contra Dios. Vamos al comienzo. Dios, siendo autosuficiente, pleno en sí mismo, no necesita nada fuera de Él para estar pleno. Un día decide crear al hombre, decide ponerlo en el huerto del Edén, hecho con sus propias manos, con el poder de su palabra. Le concedió al hombre un estado glorioso, y el hombre solo tenía que hacer una cosa: deleitarse en tal privilegio y amar tal disposición. Debía obedecerlo en respuesta de su amor. Pero ¿qué escogió el hombre? Rebelarse,
desobedecer y quedó destituido de la gloria de Dios. ¿Qué efectos ocasionó ese pecado? Pablo ya no lo mostró. Nuestra boca ahora es usada solo para proferir daño. Como veneno de serpiente, las palabras que salen de nuestra boca dañan y fracturan a los que nos rodean. Nuestros pasos solo tienen un interés: caminar en una dirección contraria a Dios. Nuestros deseos no corresponden a la palabra y solo queremos hacer el mal. Pero ¿qué ha causado ese pecado? Ha hecho que ahora estemos siendo como hombres andrajosos. El veredicto ha sido dado: culpable. El lugar ahora donde hemos sido enviados, la cárcel. Pero piense la condición suya en esta celda. Su vestimenta totalmente deteriorada por la maldad. Su olor hediondo por causa de donde ha metido su cuerpo como instrumento de maldad. Debilitado por el pecado, cada parte de su cuerpo afectada por el pecado. ¿Y por qué estamos allí? Porque libre y voluntariamente decidimos dar la espalda a Dios y vivir en una condición de pecado. El hombre entonces debía cumplir la ley. Nosotros debemos cumplir la ley, pero no lo hemos hecho. El veredicto entonces ya fue dada, pero surge una luz en medio de esa penosa condición en la que nos encontramos por causa de nuestro pecado, en la desventura, en la tristeza, en la angustia, en la que el pecado nos sumerge cada día con los embates que genera sobre nosotros. Pero en medio de ese lugar de dolor y angustia entra una preciosa luz que nos dice: pero ahora Dios ha manifestado una forma en la que el hombre puede salvarse de esa penosa condición. Y es una forma de salvación que no depende de la capacidad del hombre para hacer lo que corresponde. ¿Nota esta noticia? Lo que está diciendo es: podemos ser librados de la cárcel y de esa muerte que merecemos a través de una forma que no depende de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad. ¿Cuál será entonces esta forma de justicia? Lea conmigo. Esta justicia ya se manifestó. ¿Y quién la manifiesta? Dios. No es una justicia que procede de los hombres, testificada por la ley y los profetas. O sea que Moisés y los profetas ya habían dicho: un día entrará la luz a los hombres y esa luz vendrá y los hará justos. Un día esos corazones de piedra serán transformados en corazones de carne que se deleitarán en mi obediencia y yo los salvaré. Pablo está diciendo: ese día ha llegado. Y es la justicia de Dios manifestada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces nos muestra que esta justicia de Dios se puede recibir solo de una forma. ¿Cuál? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué le está diciendo entonces al hombre que está esclavizado por el pecado y condenado justamente? Tú no puedes salvarte, pero hay un medio para salvarte y es la fe en Jesús. Así pues, entonces, la justicia manifestada nos dice culpables, pero la justicia manifestada dice hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo y se recibe solo por un acto de fe. Pero ¿qué más dice el pasaje? Miren todo lo que sigue. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia entonces nos da una buena noticia. No importa que seas un niño de corta edad, no importa que seas un anciano avanzado en años, próximo a partir, no importa que seas un joven vigoroso o una persona débil y frágil en su salud, no importa cuán inteligente eres o cuán poco docto eres, no importa cuán grande han sido tus pecados, ni cuán religioso has sido, no importa cuán bueno pienses que eres o cuán malo crees que eres. Hay una provisión de salvación que no hace distinción ni de tu edad ni de tu condición, y se obtiene solo por la fe, pero por la fe en una persona, en una sola persona, en Jesús el Cristo. Pero vamos entonces a mirar esto. Veredicto: culpables. Destino: condenación eterna.
estamos presos bajo el veredicto de un Dios justo. Si merecemos entonces ser condenados, recuerda que esto es para ti y es para mí. Si lo que merecemos es la condenación, porque justamente hemos pecado contra Dios, ¿cómo podemos ser librados de esto si Dios no puede convertirse en alguien injusto? Dios no puede librarnos simplemente de lo que merecemos y decir está bien, los perdono, pueden regresar a casa. No, no podía hacerse de esa manera. ¿Qué hace entonces Dios? Envía a su Hijo, a Jesús el Cristo, el Mesías prometido, y brinda 3 cosas que se mencionan acá. Son más, pero acá habla de 3: justificación, redención y propiciación. Por favor, no pierda el hilo. Si Dios hoy se para delante nuestro, el único veredicto que nos puede dar es culpable. ¿Qué merecen nuestras acciones? Condenación eterna. ¿Hay alguna forma de librarnos por nuestros esfuerzos? Ninguna. Pero Dios, teniendo toda la autoridad para destruirnos justamente, provee entonces a su Hijo para que justifique, para que redima y para que propicie. ¿Cómo así? Deberíamos entonces estar sentados ya en nuestra celda esperando la pena de muerte que recibimos. No merecemos el perdón porque nuestras faltas han sido las más graves. Hemos usado nuestro cuerpo como instrumento de maldad. Hemos abrazado la mentira en lugar de la verdad. Hemos dado lugar a la fornicación, al adulterio, al hurto, al engaño, a los arrebatos de ira, a los celos, a las contiendas. Todos somos culpables. Hemos usado nuestros labios para mal. Lo único que podríamos decir es: no merezco el perdón. Si estuviéramos en un mercado de esclavos, somos los esclavos menos llamativos porque estamos afectados por el pecado, sin capacidad para hacer ningún trabajo digno de un buen esclavo. Si fuésemos puestos en un mercado de esclavos, seríamos esa clase de esclavos que nadie quisiera comprar, porque el pecado nos ha dañado tal que no le serviríamos a ningún amo, porque nuestro amo, el pecado, ha sido cruel y nos ha llevado a un punto en el que no somos útiles. Dice Romanos: pues todos se han desviado y todos se han hecho inútiles. La primera figura entonces con la que Pablo nos dice esta justicia se manifiesta en Jesús es a través de la justificación. La justificación tiene que ver con un veredicto legal. Pero ¿cómo funciona? Imagínense que ya llegó el momento en el que estamos listos para ser arrojados al infierno. Cuando decimos condenación, estamos diciendo la sentencia final en la que somos arrojados al infierno. Piense por un momento que usted está allí parado, listo para ser arrojado justamente. Acaban de leer sus descargos y en todo solo puedo decir: lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Estás listo para ser arrojado, pero en ese momento aparece Jesús el Cristo y dice: no, yo vengo a recibir el castigo que Él merece. Yo libre y voluntariamente quiero recibir lo que la ley dice que Él merece recibir. La ley dice muerte. Todo el peso de la ira debe recaer sobre Él. Yo vengo a pagar la deuda que Él debe pagar, pero no puede pagar. Yo estoy aquí. Hazte para acá, pecador. Yo voy a pagar lo que tu falta exige. ¿Y qué exige la ley? Que todo el que peca merece muerte. Jesús está diciendo: yo voy a morir para salvar a este pecador que merece todo el peso de su ira. Es como si habláramos en términos de deuda. Estás de pronto en casa, te metiste en una deuda y ahora no puedes pagarla. Vienen a sacarte de tu casa con tus hijos, a quitarte lo poco que te queda. Vas a ser lanzado a la calle, pero ahora tus hijos van a ser esclavizados por causa de la deuda que tienes. Y llega alguien y dice: no, yo voy a pagar por él. Yo asumo esa deuda. Y al asumir esa deuda, entonces ya no voy a recibir el castigo que merece.
Alguien pagó la deuda en la que yo me metí por irresponsabilidad. Y ahora mis hijos no irán a la calle, no por algo que yo hice, por algo que él hizo que yo no merecía que hiciera. Ahora no perderé mi casa, no porque yo no merezca perderla, sino porque alguien que no cometió el pecado que yo cometí ha decidido pagar por él. Lo que está sucediendo es, yo pago y esta persona ahora es declarada justa. Ya no puede recibir el castigo que su falta merece. Pero esa justificación entonces está relacionada también con otro acto, la redención. Cuando hablemos de justicia, de justificación, hablemos entonces de legalidad. Para que no se les olvide esta palabra, justicia tiene que ver con una condición legal. Justificación, el acto en el que Dios declara al culpable inocente. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que Dios ha manifestado una justicia, una justificación en la que de una forma maravillosa tomará al pecador que merece la ira y le cambiará su condición por ¿cuál? Justo. ¿Cómo? Yo soy culpable, pero por esta obra seremos llamados justos y tratados como justos. Pero luego dice, y nos redime. Cuando hable de redención, piense en la esclavitud, piense en rescate. Justificación, acción legal. El culpable es declarado justo. Redención, el esclavo es liberado. Justificación, el culpable declarado justo. Redención, el esclavo rescatado. El pecado nos ha hecho esclavos. Está enseñoreado sobre nosotros. Y es un muy mal amo. Ha destruido todo lo que somos, nuestros afectos, nuestros deseos. Ha distorsionado el diseño de familia, ha distorsionado la manera en la que actuamos y la manera que pensamos. Nos ha hecho inútiles. Piense entonces ahora en el mercado de esclavos. Usted y yo estamos allí. A la orden esclavos, a la orden esclavos a muy buen precio. De repente se acerca alguien a comprar y mira, tenga algo presente. El pecado nos ha dejado en un estado tan deplorable que nadie quisiera comprarnos. Piense en el esclavo más andrajoso, con sus dientes afectados por una mala alimentación, con un cuerpo completamente debilitado por una mala nutrición, hediondo porque ni siquiera ha tenido para asearse. ¿Quién compraría un esclavo así? Solo Jesús. Ese esclavo lo quiero. Pero Señor, ese esclavo no sirve para nada. Estoy esperando a que se muera. Dame ese esclavo. Pero tiene una deuda muy alta. Yo la pago. No, Señor, usted no me entiende. La deuda de este esclavo solo puede pagarse con la vida de aquel que lo quiere comprar. Yo la entrego. Porque Jesús vino a rescatar a esclavos, no con dinero, sino con su sangre. Justificación, el culpable declarado justo. Redención, un esclavo que no merecía libertad, comprado a precio de sangre. Pero ¿cómo se haría la compra? ¿Cómo se lograría esta justificación? Pablo habla de una tercera cosa. Mediante la propiciación. Cuando hablemos de propiciación, pensemos en la ira de Dios. El acto en el que la ira de Dios es aplacada, es satisfecha. Entonces somos culpables de pecado. Y el pecado que nos hace enemigos de Dios. Hemos pecado contra Dios, entonces toda su ira está en dirección a nosotros por nuestra maldad. Porque aunque nos puso en el Edén, escupimos su rostro. Porque aunque enviamos su Hijo, escupimos su rostro. Toda su ira está sobre él, sobre el pecador. Culpables de pecado, presos esperando condenación eterna. Esclavos en un mercado de esclavos sin ningún valor, esperando la muerte. Pero entonces la propiciación es aquel acto en el que Jesús satisface la ira justa de Dios para que el pecador pueda ser justificado y para que el esclavo pueda ser liberado. ¿Cómo sucede? Hoy lo cantábamos, glorioso intercambio.
¿Cómo entonces pasa esto? Pues si Dios perdona al culpable, sería un juez injusto. Pero si Dios castiga al inocente, a Jesús, sería un juez injusto. Y la palabra de Dios dice que Dios aborrece al que da por inocente al culpable y el que culpa al inocente. Pero ¿cómo entonces Dios, sin dejar de ser justo, hace esto? Así pues, Jesús voluntariamente dice: aquí estoy yo. Aquí estoy yo para salvar a este pecador que merece la muerte. Aquí estoy yo para salvar a este reo de su penosa condición, y entiendo cuál es el pago. Debo recibir sobre mí toda la ira de las acciones que esta persona cometió. Piensa por favor un momento conmigo. Piensa en todos los pecados que tú has cometido. Piensa por un momento. Piensa la forma en la que has despreciado a Dios. Piensa por favor por un momento el daño que le has hecho a otros. Piensa por un momento en todas las maldades que te han acompañado. Piensa en un momento en tu penosa condición. ¿Qué mereces? ¿Qué merezco? Sino toda la ira de Dios. Pero Jesús dice: oh Padre, coloca sobre mí los pecados que este esclavo cometió. Cada pecado, colócalo sobre mí. Cada deuda, colócala a mi cuenta. Pero es que son muchos, diría el vendedor. No importa, que no quede faltando uno solo. Cada uno colócalo sobre mí. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Padre. He venido para salvar a este reo. Descarga sobre mí toda tu justa ira. Y coloca sobre él la vida de obediencia que yo tuve. Coloca sobre él mi vida sin pecado. Coloca sobre él mi perfecta obediencia a ti, para que él pueda ser tratado como si hubiera vivido la vida que yo viví. Y trátame a mí como él merece ser tratado. ¿Para qué Jesús fue a la cruz? Para recibir el castigo por pecados que él no cometió, para salvar esclavos que solo merecían la muerte. Y en ese momento, aquel momento en que Jesús dice: oh Señor, ¿por qué me has abandonado? Es ese momento en el que todo el peso del pecado está puesto plenamente sobre los hombros de Jesús, y preparándose para recibir toda la justa ira de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. El inocente ahora ha tomado sobre sí una culpa de un pecado que no cometió, y ahora el veredicto que estaba sobre los hombres ahora se apunta hacia Jesús y le dice: culpable, culpable, culpable. En ese momento toda la ira de Dios desciende, y Jesús es molido por pecados que él no cometió. Lo que mató a Jesús no fue la lanza, no fueron los azotes que desgarraron su carne, fue la ira del Dios justo derramándose plenamente sobre él, para poder salvar al pecador. Así pues, Jesús muere, es llevado al sepulcro, 3 días esperando si la deuda fue saldada, 3 días esperando el veredicto de si su sacrificio fue suficiente para aplacar la ira de Dios. ¿Y qué pasó al tercer día? Resucitó. La ira fue aplacada. Los culpables ahora pueden ser llamados inocentes. Y el justo murió por los injustos, pero venció la muerte, y ahora dice: oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay ira. ¿Para quién? Para el que cree. Tú y yo somos ese esclavo. Tú y yo somos culpables. Tú y yo merecemos toda la ira.
Pero hoy Jesús nos está diciendo: heme aquí como tu sustituto. Solo tienes que hacer una cosa: cree en mí. Cree que yo vine a salvar a personas de toda índole, gentiles, judíos. No hago distinción. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, no importa cuán perversos hayan sido tus actos, no importa cuán bueno hayas pensado que eres cuando en realidad no lo eres, no importa cuán soberbio hayas sido, no importa cuántas veces te hayas burlado de mí, no importa cuántas veces hayas menospreciado mi voz, solo te pido hoy una cosa: cree en mí como tu sustituto, y en este momento aplicaré sobre ti el perdón de los pecados. El beneficio de haber muerto en una cruz será recibido inmediatamente por ti. Y ahora podrás pararte delante del Padre. ¿Y sabes qué dirá el Padre? He ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque cuando el Padre vuelve y mira a todo aquel que ha creído en Dios, ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo. Y todo aquel que cree en Jesús, que cree que Él se dio como propiciación, ¿para qué? Para aplacar la ira. Que es nuestro Redentor, quien pagó nuestra deuda para librarnos del mercado de esclavos. Que es quien nos justifica porque cambió nuestra condición legal. El que cree eso es libre de condenación. ¿Qué se te pide en esta mañana? Solo fe. ¿Acaso podré decirte: oh pecador, a partir de hoy intenta hacer lo bueno? ¿Podrás hacerlo? No. El cristianismo es la única religión que le dice al hombre: no me traigas sacrificios, porque ninguno de ellos puede aplacar mi ira. El cristianismo es la única religión que le dice al hombre: tus sacrificios no sirven, pero yo voy a presentar el sacrificio perfecto para salvarte aunque no lo mereces. Es el único Dios que entrega a su Hijo para salvar. Las demás religiones muestran dioses pidiendo que sacrifiquen a sus hijos, pidiendo esfuerzos. Este Dios dice: yo soy justo, y tú jamás podrás cumplir con la perfección que mi santidad demanda. Pero he aquí a mi Hijo para librarte de tu justa condena. ¿Cuál es entonces el ruego de esta mañana? Niños, ustedes están sentados hoy ante Dios, juez justo. Miren, no importa cuánta edad tienen, Esteban, Gaby, mírenme un momento por favor, y todos los niños que están acá. El veredicto es culpable. Culpable. Si hoy Cristo viniese por segunda vez, ¿sabes qué merecemos? Muerte, condenación. Pero si hoy creen, la ira de Dios será propiciada en Cristo. Ya no viviremos más como esclavos, sino como libres. Ya no más como enemigos, sino como hijos. Ya no seremos más llamados culpables, sino justos. ¿Hay un camino más excelente que este? ¿Te das cuenta la salvación que ha sido puesta adelante? Extiende tu fe como un brazo enorme y dile: oh Jesús, sé mi sustituto en esta mañana. Oh Jesús, yo soy ese pecador, yo soy ese religioso, yo soy ese moralista, yo soy ese hombre que ha usado sus razonamientos para tratar de negar tu existencia. Yo soy ese hombre, esa mujer que ha usado mi cuerpo como instrumento de maldad. Yo soy ese que ha violentado toda tu ley. Yo soy ese que, queriendo caminar bajo sus propios deseos, hoy tiene su vida completamente destruida por mis propias decisiones malvadas. Yo soy ese.
y sé que merezco toda tu ira, pero hoy vengo a Cristo. Oh Cristo, tú eres el que justifica, tú eres el que redimes y tú eres el que propicia la ira de Dios. Sálvame y perdona mis pecados. Hoy no se te pide nada diferente. Ven a Cristo. No seas más esclavo del pecado. Ven a Cristo. ¿Por qué pasar un solo día más en la oscura cárcel de nuestra destrucción? Ven a Cristo. ¿Por qué estar esperando un día más que la ira de Dios descienda justamente sobre nosotros? Ven a Cristo mediante la fe. Así pues, la justicia de Dios ha sido manifestada. El pecador tiene una posibilidad de salvarse aparte de intentar cumplir la ley con sus propias fuerzas. A Cristo, dado para salvación ¿de quién? De todos, judíos o gentiles. ¿Cómo? Justificándonos, redimiéndonos y propiciando la ira de Dios. Justificándonos es que cambiando nuestra condición legal. Ya no es culpable el que cree en Cristo, ahora es declarado justo. Redención, ¿cómo? Rescatándonos del mercado de esclavos. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos si hemos creído en Jesús. Propiciación, ya no tememos el día de la ira, ahora esperamos ese día para escuchar cómo se nos dirá: hijo amado. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Señor? Hijo amado. ¿Es de mí quien hablas? Hijo amado, yo pequé contra ti, hijo amado. Señor, yo escupí tu rostro, hijo amado. ¿A quién le hablas? A ti, porque veo a Cristo en ti, porque eres mi hijo. Sigue. Somos tratados por lo que Cristo hizo, no lo que nosotros podemos hacer. Ese es el privilegio que reciben los que creen, y esto mediante la fe y no por las obras. Señor, muchas gracias por recordarnos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos en este lugar tenemos sobre nuestros hombros culpables, culpables, culpables. Pero tú enviaste a tu Hijo para justificarnos, para redimirnos y para propiciar la ira de Dios. Y el precio, Jesús, fue tu vida, fue el derramamiento de tu sangre. Cada preciosa gota de sangre fue derramada para pagar esa deuda que nosotros no podríamos pagar jamás. Oh, mi Señor, cómo te ruego en esta mañana que a pesar de mi débil capacidad, hoy muchos sean traídos a vida y muchos seamos animados y consolados al meditar en esta preciosa verdad. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.